contacto a calzón quitao. Minutos, muy buenos días, y aquí arranca A Calzón Quitao, un programa más de la Casa Radial Violeta Estéreo, programa institucional que tiene y maneja temas regionales, temas que son de interés del orden regional, departamental y local. Hoy especialmente con unos hechos que se han venido presentando ya desde el año 2012, cuando el municipio de Yopal cambió su estatuto o actualizó su estatuto de rentas. Allí se generaron muchas suspicacias por parte de los ciudadanos, de algunos veedores, de algunos concejales que no estuvieron de acuerdo con estas decisiones, y también se creó la expectativa de el incremento de estos gravámenes en el municipio de Yopal, de un lado, y también el incremento en la parte de recursos financieros para poder decir que el municipio de Yopal es autosuficiente y que puede hacerse cargo de muchas acciones, entre ellas la salud y otros elementos. Pero para este debate le damos las gracias en la dirección al doctor Jairo Castillo Camargo, Adriana Acosta y al gatico Gustavo Illón, que nos acompaña, quienes hoy voy a estar con ustedes, Marta Isabel Cabezas, aquí haciendo, se puede decir, de moderadora, porque esto se puso bueno. Tenemos dos grandes invitados. De un lado está el secretario de Hacienda del municipio de Yopal, el doctor Carlos Alberto López Pinzón, y de otro lado una persona que le ha hecho oposición, que es concejal del municipio y que ha hecho un trabajo exhaustivo en esta parte, es el honorable Leonardo Puentes. Saludemos, doctor Carlos Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Marta, un saludo aquí a la mesa de trabajo, al concejal Leonardo que nos acompaña, a toda la comunidad que nos escucha la mañana de hoy. Concejal Leonardo, muy buenos días. Martica, muchas gracias por la invitación, al secretario por haber considerado mi presencia para discutir este tema importante para los habitantes de Yopal, y a la gente de las comunas de Yopal, en las veredas, un saludo caluroso y el agradecimiento de siempre por el reconocimiento y la gratitud que siempre encuentro en casi todas partes. Vamos a hacer una pequeña historia de manera concreta, porque usted antes de técnico es político, entonces vamos a aprovechar algo. El estatuto de rentas en el municipio de Yopal no se había actualizado en 8 años casi. En el 2012 se toma la decisión y el Consejo aprueba este estatuto de rentas. Usted, haciendo memoria, pues no está de acuerdo, porque primero que todo el debate que se dio para definir la suerte de este estatuto, pues fue un día en el que el municipio de Yopal se encontraba de fiesta, ¿sí? Ajá, fue un domingo, si no estoy mal. Así fue, domingo 9 de diciembre de 2012, fecha de no muy grata recordación para algunos contribuyentes. Sí, pero más que eso es la situación de lo que ustedes hallaron en su momento en el estatuto, que les pareció como interesante y que iba en contravía pues de la equidad, de la justicia, de estas acciones progresivas que manejan los estatutos de renta de cualquier localidad. Usted hace memoria, por favor, nos cuenta qué fue lo que usted a primera vista encontró. Yo, Martica, claro que sí, hay que hacer la introducción desde el principio. Yo me levanté junto a dos compañeros de esa sesión porque consideré que en su momento se tomaba de espaldas a la ciudadanía, en un momento que no es propio de una discusión. Necesitábamos discutir eso con amplitud y no se pudo. El hecho generador, para ponerlo de una vez en los términos de los contadores, fue la realidad de las regalías de Casanare, las regalías de Colombia, que por la decisión del gobierno nacional se centralizaron. Entonces esta administración recién llegada, con una fuerza política importante, con un consejo absolutamente a favor, prácticamente de manera cerrada, pues decide pues empezar a trasladarnos esa ausencia de recursos de regalías a los aportantes, a los contribuyentes. Entonces nos dicen, falta plata.
Falta plata porque se la llevaron los señores del gobierno nacional y la vamos a recuperar con ustedes. Entonces comience a aportar, señor comerciante, comience a aportar, señora dueña de casa, dueña de cualquier tipo de empresa, de los predios, pague su alumbrado público, pague su sobretasa ambiental, ajustemos la sobretasa bomberil, revisemos el tema de industria y comercio, ajustemos algunas tarifas. Bueno, usted tocó un punto muy especial y es la situación de regalías. Pues el municipio de Yopal en su momento estaba recibiendo en el borde, y el doctor Carlos Alberto me corregirá si estamos equivocados, entre 70 a 50 mil millones de pesos para el año 2011, más o menos. Sí es así, ¿cierto? Sí. ¿Y se queda con cuánto? ¿Con 25 mil? Menos, en estos momentos del promedio que teníamos previsto para la bianualidad, que era de cerca de 24 mil millones, nos informan que vamos a llegar por ahí a 17, 18 mil billones. O sea, bueno, hay un dato que me dan aquí como extra micrófonos de 22 a 25 mil millones en promedio en el periodo administrativo anterior. Sí, no sé. O sea, en pocas palabras, perdíamos el 50%. Lo que había de inmediato era el manejo del recaudo de todos estos gravámenes, el cual el municipio tiene la oportunidad a través de su desarrollo económico, de crecimiento poblacional, de toda esta parte, pues que de una u otra manera se pretende que un municipio se organice. ¿Cómo fue esa presentación, doctor Carlos Alberto? Porque ahora sí usted puede defender todo ese trabajo que ustedes han venido desarrollando. ¿Cómo fue que ustedes se estructuraron para que el día de hoy, o más bien para que el próximo gobierno, se puede decir, reciba nada más y nada menos que casi 115 mil millones de pesos como recursos propios? Sí, bueno, esto hay que partir de decir que este gobierno Yopal con sentido social, bajo la cabeza de nuestro señor alcalde Wilmar Enrique Seremín Cáceres, se dio a esta tarea impopular, pero que teníamos que hacerla. O sea, era una decisión muy compleja de tomar, que nos recomendó, nos encomendó el señor alcalde analizarla y proponerla de una manera muy técnica, muy sentada a la realidad que teníamos, a lo que afrontábamos, como era esa disminución fuerte de recursos de regalías, y como garantizar que sobre todo esas falencias en tributación que habíamos observado en el diagnóstico que realizamos, donde realmente los grandes esfuerzos en recaudo de esos contribuyentes que prestaban servicios en el municipio de Yopal, se iban y no le tributaban a Yopal, se estaban perdiendo. Son una cantidad de recursos que se perdían día a día, y pues enfocamos la labor principalmente en garantizar una serie de procedimientos que nos facilitaran esa labor fiscalizadora. Cuando hoy por hoy vemos los resultados, hoy por hoy nos dicen directamente que es que el pequeño comerciante, que es que el microempresario, pues realmente yo los llamaría a que analizáramos cifras, a que verificáramos qué tanto ha cambiado el índice de informalidad empresarial, para ver el grado de afectación que han tenido esos pequeños comerciantes del municipio de Yopal. Pero permítanme, vamos por partes, porque es que esto también tiene que ver con la situación de recursos de regalías que a nivel nacional en este momento están diciendo, sí, nos equivocamos, hay que ahora hacer unas compensaciones a los departamentos y municipios que fueron o que generan la parte de recursos, para ver cómo resarcimos estos errores. Pero ustedes se adelantaron. Ustedes dijeron, a través del Estatuto de Rentas, de la actualización, se pueden conseguir recursos. En el 2011, ¿en cuánto recibieron ustedes? En el 2012, ¿cuánto se captó? 2013, y para esta vigencia, ¿cómo van? Bueno, mira, nosotros recibimos una administración, vamos a referirnos a un término para que la audiencia nos entienda bien. Aquí lo que importa son los ingresos corrientes de libre destinación, que es lo que viene derivado principalmente del recaudo de tributos. Hay unos de destinación específica que suman ahí, pero lo más importante son esos de libre destinación. Nosotros recibimos un periodo
iniciando 2012 con cerca de 23.000 presupuestados, cerca de 30.000 recaudados en materia de ingresos corrientes de libre destinación. Para la vigencia final de la vigencia 2012 a inicios de 2013, cerramos con cerca de 44.000 millones. El año pasado, 2013, lo cerramos con cerca de 61.000 millones de pesos, y este año lo pensamos cerrar con cerca de 100.000 millones de estos ingresos. Entonces, ahí viene un primer punto, y es que pretender que se vean obras con recursos que no han ingresado aún es muy complejo. Estamos dándonos ese desgaste político, ¿sí?, de organizar y recaudar. Pretender que la administración muestre obras de supuestos recaudos superiores es muy complejo, cuando lo que hemos estado es tapando ese hueco que nos generaron las regalías, ¿sí?, hasta la fecha. No se me adelante, porque vamos a hablar ahorita de la intención, de cómo fue que ustedes entregaron la información y la documentación para reglamentar y para poder acceder a esos recursos que usted dice que todavía no se pueden cobrar, como son la plusvalía y amén de otros. Por ahora simplemente estamos viendo el recaudo. Concejal. Bueno, yo, si me permites, abordar algunos de los puntos que tocó el secretario. El primero es recordarle a la audiencia un compromiso que hizo el señor Wilman Salemín cuando hizo campaña, que está escrito ahí en los 10 puntos que él repartía en su volante, y uno de esos fue ponernos agua en un año, y el otro fue no subir los impuestos. Eso está escrito, y la gente lo vio, y se incumplió. Y la decisión estaba tomada mucho antes de que se aprobara el estatuto el 9 de diciembre. El doctor Carlos López junto a el doctor Sergio Vidales trabajó. Aquí voy a ser abogada del diablo. ¿Usted qué haría como alcalde si en un momento determinado el Congreso de la República saca un acto legislativo como el del 5 de noviembre de 2011 y dice de tajo, quito las regalías, que de eso era que vivía el municipio? Déjame te explico, y ya déjame ir por partes. Sí. Y vamos resolviendo algunos números para que la gente entienda que sí hay opciones, sí hay alternativas. Lo que quiero decirle al secretario y refutarle es que el alcalde, a diferencia del periodo administrativo anterior, y bueno, no me voy a referir a los demás atrás porque no conocí los detalles, pero este llegó con el consejo a favor, con facultades otorgadas desde la vigencia anterior por un consejo que salió, que negó una plata para el acueducto, que ahí estamos todavía patinando sobre eso, pero le dijo al alcalde que tenía facultades desde el primer día, con un superávit de 60.000 millones de regalías que estaban ahí disponibles. Falso. Eso fue lo que dijo el DNP y lo que sostuvo durante todo el proceso de negociación. Permíteme, ¿por qué de la solución del agua. Si vamos a tener argumentos tal y como le he manifestado en ocasiones anteriores, partamos de información que sea cierta, ¿sí? Empecemos con el hecho de que tú hablas de 60.000 millones de pesos disponibles. ¿Cuándo son disponibles? En el 2012, ¿cuándo hubo un recurso de regalías disponible? Acuérdense que el nuevo sistema no nos dejó utilizar recursos de regalías hasta casi primer trimestre del 2013, ¿sí? El primer año, como cambió toda la normatividad, no había quien nos dijera cómo se utilizaban recursos. Pero la directriz del DNP fue gástense lo que está ahí, no porque eso no entra en el nuevo régimen, y había 60.000 millones de pesos ahí. No había forma de utilizar recursos. Ahí estaban, que no sé por qué ese gobierno de la gestión no le ha apuntado, le apuntó al contribuyente pequeño, le apuntó al comerciante, le apuntó al dueño de cualquier predio. Nuevamente. No cualquier predio, hay algunos predios que están misteriosamente exentos. A otra pregunta también. ¿Cuántos comerciantes hay registrados en Cámara de Comercio? En estos momentos el municipio, el censo, mucho tiempo. El censo, sí, claro, casi 6 años trabajé en Cámara de Comercio. El censo en estos momentos arroja más de 12.000 comerciantes. La mayoría de ellos son pequeños y medianos comerciantes. Sí, claro, en su 90%. ¿Cuántos están pagando Industria y Comercio? Mira, la base de todos los contribuyentes, con los que son foráneos, que son más de 2.000, 2.500 foráneos, no suma 8.000 contribuyentes, ¿sí? Es decir, el pequeño comerciante, el microempresario, ¿sí?, que me digan que está contribuyendo directamente a la Industria y Comercio, son muy raros. El comerciante de tienda, ¿sí? Es más, la administración no está realizando labores de fiscalización directamente con esos comerciantes. El grueso de nuestra fiscalización va hacia las empresas del sector petrolero, los contratistas del sector petrolero, los transportadores del sector petrolero, directamente. Hasta este año empezamos a hacer otro tipo de cruces de información, llegando a esos comerciantes que le deberían pagar al municipio y que se guardaron la plata de esos impuestos, ¿sí? No estamos cobrando
de más, estamos cobrando lo que se debió cobrar como tal. Y ahí sí los invito a que hagan las cuentas de lo que quieran por los sectores, tal y como nos han solicitado la información, sector por sector, y vemos, calculamos cuáles son los ingresos promedios de cada sector, tal y como se los presenté hace más de un año al Consejo Municipal, ¿sí? Y veíamos cómo nos reportaban que tenemos establecimientos de comercio como ferreterías que en promedio reportan que venden 50,000 pesos, ¿sí? Y estoy hablando de todo el sector, que todo el sector de las ferreteros venden eso. Como tenemos peluquerías que reportan que venden 10,000 pesos, las que reportan, porque figuran nada más como cerca de 25 peluquerías. O sea, registradas. somos expertos en evasión de impuestos. Entonces, pero permítame, ese pequeño por favor, comerciante señores, no es nuestro objetivo. Perfecto. Permítame, regresamos al interrogante de los 60,000 millones de pesos que supuestamente teníamos en superávit el municipio de Yopal para manejar en el año 2012. Es que me están reportando que se podían usar con el sistema antiguo de regalías, que ustedes tenían la potestad de hacerlo en el momento en que quisieran, como quisieran y en lo que quisieran. Así es, yo le doy crédito a esa versión del Planeación Nacional. Ojo, el superávit. Los recursos que llegaron por superávit, que dejaron en papeles, porque esos se vinieron a ver después de junio del 2012, ¿sí? No ascendían a 23,000 millones de pesos, no eran 60,000, ¿sí? No son los que están manifestando, esos no pertenecían al sistema, ¿sí? Ahora, si usted me pregunta sobre el uso de los recursos, tal y como sucedió con el tema puntual de agua potable, ¿sí? Que hicimos las gestiones directamente con Bogotá, que nos dijeron directamente, los acompañamos con el tema de sus regalías, que presentamos los proyectos directamente y nos dijeron, no pueden invertir recursos de regalías. Les dijimos, utilizamos todo lo que tenemos del sistema anterior, tampoco pueden invertir recursos del sistema anterior, ¿sí? ¿Por qué directamente no nos dejaron invertir recursos? Porque no se sabía, no estaba reglamentado. Yo no hablo con mentiras. Se financió lo de los pozos, eso lo autorizaron en mayo de 2012. Ojo, lo de los pozos llegó con recursos de la gobernación, de regalías. de un desahorro. De regalías de la misma fuente de lo que había de regalías, señor, del departamento. No, señor, fue un desahorro que se autorizó por gobierno nacional. Fue tan interesante el tema y la autonomía que usted está hablando del manejo de los pozos, ¿sí? Que el DNP, no sé con qué facultades, ¿sí? Movió el contrato y dijo, primero me hacen uno, ¿sí? Si no funciona ese primer pozo, ¿sí? No hacen más, no sé con qué facultades, o sea, con esa autonomía que usted manifiesta que tuvimos nosotros en la administración, porque es la misma autonomía que le aplicaron a todos los recursos de regalías. Que no tuvo el periodo anterior el alcalde, Leonardo, usted lo sabe. Año prácticamente por favor, porque el oyente no está escuchando a ninguno de los dos y se está perdiendo la información. Al oyente hay que decirle que Yopal recaudaba 25,000 millones de recursos propios y captaba más o menos la misma cifra por concepto de regalías, y hoy capta 120,000 del bolsillo de usted y mío, que nosotros estamos pagando. Leonardo. Y hoy ha resuelto problemas Leonardo, muy críticos. Otra vez. Multiplicó por 6 el recaudo. Vamos con verdades. Dígame, ¿dónde están los 120,000? ¿Dónde los recauda? ¿Dónde están? Esa cifra es la que usted entregó en su informe. Eso es falso. Eso es lo que está proyectado para este año. No los recauda, los va a recaudar. Partamos de eso. No. Eso se incrementó, se duplicó en el primer año. Entonces vetados los dos porque así no se va a poder. Sencillamente, con razón que el municipio no funciona. Así es que, por favor. No, solo hay un concejal que a veces discute, el resto están muy alineados. Pues imagínense. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este año ya va por 61,000 millones de pesos en el recaudo. Sí. Dispuestos para. Ustedes siempre hablan de 23... Eso ya supera regalías y recursos propios del año 2011. ¿Y dónde está el acueducto? ¿Y qué pasa con el gas? ¿Y dónde está la policía? ¿Dónde están las obras? Es lo que uno reclama de un gobierno que ha tenido plenas facultades y un recaudo bárbaramente superior al que ha tenido cualquier administración previa. Yo no entiendo cuando usted me habla del gobierno anterior, que no tenía plenas facultades. Por favor, nuevamente, porque nos vamos a quedar 61,000 millones de pesos. Pongámonos en orden, ¿sí? Vamos a hablar de Hacienda Pública, hablamos de Hacienda Pública. ¿Quieres que hablemos de gobiernos anteriores con plenas facultades? Los tuvimos, acuerden que los tuvimos, que teníamos fotos, que teníamos videos, ¿sí? Acuerden que tuvimos gobiernos amigos de la alcaldesa por periodos, ¿sí? Entonces, si quiere que hablemos de Hacienda Pública, hablamos de Hacienda Pública. Si quiere que recordemos historia, metámonos a hablar de historia. Metámonos a hablar de dónde viene el problema del agua, de qué se hizo. Si quieren que hablemos de eso, hagámoslo.
Pero los hoy invito a los dos. estamos hablando de Hacienda Pública y quiero que nos Y de focalicemos una en el decisión Estatuto política. de Rentas. Yo los invito a Estatuto los- de Rentas. Yo los invito a los dos, por favor, para coordinar este material. Porque ya habíamos hablado que pasaron de manejo de 23.000 millones de pesos a 30.000. Luego pasó a 44.000 millones a finales de 2013. Para el 2014 se presume que se están recaudando ya 61.000 millones de pesos. Se recibían de regalías 50.000 millones de pesos. Es muy cierto lo que dice el concejal. Ya se pasó el tope de lo que se tenía previsto De por lo que regalías y teníamos. lo tiene el municipio. Ahora la ciudadanía Así quiere de claro. saber en qué, porque siempre se dice que son 23 sectores que se deben priorizar, que la norma obliga a que sean en estos, que se inviertan. ¿Cuáles son esos sectores y cómo se están priorizando estos recursos para poder ejecutar estos proyectos? Mira, Martica, otra vez quiero recalcar ahí directamente. En estos momentos, sí, en estos momentos estamos pasando la brecha de los recursos que se manejaban anteriormente con los que tenemos recaudados. Julio. Tenemos dos situaciones puntuales que hay que aclarar frente a la comunidad, y es que los gastos de funcionamiento del municipio aumentan año a año, ¿sí? Tenemos una orden de Procuraduría directamente donde nos manifiesta que debemos acabar con toda la informalidad laboral que se maneja en la administración. Eso está hace 2 periodos. Eso ha hecho que... Las famosas OPS. Sí, los contratos de prestación de servicio. Eso ha hecho que la administración haga un esfuerzo, digámoslo así de esa forma, en aumentar, en formalizar ese personal directamente involucrado con el municipio. Tenemos casi 120 nombramientos adicionales, además de los gestionados con el gobierno nacional en materia de educación, que son más de 64 los gestionados que se han hecho. Y esa carga directa la pasó a asumir el funcionamiento de la administración municipal. Tenemos en estos momentos inversiones que nos tocó hacer con recursos del municipio, ¿A cuánto como los asciende 9.000 esa millones, carga? como los 9.000 millones de pesos que nos tocó sacar directamente de los recursos directos del municipio para la inversión en la planta modular, ¿sí? Ese Porque ensayo si tan no se hubiera, qué pena, concejal, estoy hablando. interesante. Si no hubiéramos hecho esa inversión, ¿sí?, independiente del resultado de la ejecución del contrato, que es responsabilidad directa de la empresa de acueducto y alcantarillado, hoy intervenida, los últimos 16 meses intervenida, y que espero no ahondar en esa decisión porque nos va el tema No, de Hacienda el Pública. negocio lo hizo el gerente del alcalde, No, el señor. ingeniero Edwin Miranda. Qué Él pena. preparó eso y lo organizó Otra vez. y lo cocinó y ahí terminó como terminó. Martica, si quieren orden, hablamos en orden de Hacienda Pública. Permítame. Pero el tema, claro, porque es que no más mentir a la ciudadanía en este tema. La intervención del gobierno nacional en materia del agua fue la que determinó si se hacía inicio o no a ese contrato. Si estaba mal precontractualmente, ¿para qué se le dio inicio a ese contrato? ¿Sí? El agente interventor entró y tuvo la interventoría del proceso. Cambió la interventoría porque no convenció la interventoría que estaba ejecutando, ¿sí? Puso una interventoría traída de Bucaramanga directamente, seleccionada por ellos de la forma que quiso, ¿sí? Y igualmente sucedió lo que sucedió, ¿sí? La responsabilidad en la ejecución de ese contrato es 100% de la empresa de acueducto y alcantarillado intervenida, ¿sí? Es lo que tengo que decir en ese momento, es lo que está en documentos, ¿sí? No tiene nada que ver con Hacienda Pública. Focalicémonos con Hacienda Pública vámonos y a hablamos la de Hacienda Secretaría de Pública. Hacienda, que dice usted 9.000 millones de pesos para la planta modular y el esfuerzo que debe aunar en este momento la administración para el nombramiento de estas 120 personas. Hay más cosas, sigo hablando. Pero, ¿a tenemos cuánto asciende? 45 acciones populares en curso, ¿sí? Sí. De las cuales no es elección del alcalde invertir o no invertir los recursos, ¿sí? Es un juez el que dice, lo hacen o lo hacen, y lo hacen ya o lo mando a desacato, ¿sí? En estos momentos, más del 50% de los recursos que tenemos nosotros de libre inversión se nos va atendiendo ese tipo de demandas, cumplimiento de demandas judiciales. A mí me gustaría... Entonces estamos hablando que 30.000 millones de pesos se van para atender las acciones populares. Y las que hemos podido frenar que están que vienen en curso y no las podemos utilizar, ¿sí? Hay algunas que hemos podido dilatar, ¿sí?
que no estamos de acuerdo, nos toca cumplirlas, estamos buscando la forma de darle cumplimiento de alguna forma. A mí me gustaría, ¿sí? Y me gustaría ver directamente qué van a pasar en unos años, cuando el poder lo tengan otras personas y se vean amarrados con estos temas directamente, que hoy por hoy, como lo he hecho en todos los ejercicios presupuestales que hago, les digo, ojo, de esa platica que entra por ingresos corrientes de libre destinación, tan solo el 35%, ¿sí?, puede ser para inversión. Tan solo el 35% va a ser para inversión. Ahora, de ese 35% que va a ser para inversión, más del 50% se lo van a comer las obligaciones judiciales que vienen en curso, que no son de nuestro gobierno, son gobiernos anteriores, que nos tocó cumplirlas porque el juez dice, a ustedes les toca cumplirlas, y vienen andando, ¿sí? Yo quisiera ver cómo va a ser el manejo de esos recursos, yo quisiera ver cómo va a ser la disponibilidad de los dichosos recursos que dicen tener, ¿sí? Porque no vienen, no están, ¿sí? Verifiquemos las obras de inversión, hagámosle un seguimiento al presupuesto en qué se están gastando las cosas, ¿sí?, para ver si efectivamente son con recursos directos de la administración que podemos cumplir esta situación. Ahora le pregunto al concejal, pues ya observamos esta información que nos emite aquí el secretario de Hacienda, donde nos dice, bueno, el 50% para atender este tipo de acciones judiciales, 9.000 millones para planta modular, el resto para nombramientos, y hay una cuestión que viene también para gastos de funcionamiento. ¿Ustedes han hecho seguimiento a eso? O sea, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentiras? ¿Usted ha podido contrarrestar Pues yo, esta es información? evidente que la planta de personal de Yopal ha crecido. Yo creo que no hay dependencia donde haya donde no se perciba el hacinamiento total. Ya han tenido que readecuar y poner escritorios y mesas Sí, que pero son más o estas menos del cuentas sí tamaño le de esta cuadran mesa a donde usted estamos. cuando presentan esta información. El secretario nos dio una cifra que de 15 o 20 personas que era el equipo que tenía para hacer los procesos de cobro y el recaudo y el seguimiento a los contribuyentes, pasamos a cerca de 120, Sí. si mal no recuerdo. Sí, ya mire, tiene una oficina al lado. hablando- O sea, crecen los puestos y la carga, Crece la burocracia. Hablando para cobrarnos. mire, Eso es interesante, ¿no? yo lo voy a poner De en inversión. este concepto, Permítame. Marica, Bueno, no, pero déjame permíteme tocar un- el punto de Hacienda que me Permíteme toca, un poco más Leonardo. para la réplica, porque Mira, si no yo me permítame. atravieso y me no, dice mira, que soy estamos grosero hablando y- de Hacienda Pública y usted me toca un tema No, su merced se puntual. refirió a la planta y a la formalización usted de me todos está esos hablando- cargos y a las obligaciones de funcionamiento. Eso es parte de los gastos de la administración. De funcionamiento, sí. ¿Usted conoce alguna inversión adicional a la de la planta? Mira, de- yo te voy a hacer un cálculo de una cifra. Por Hubo un favor. señor que dijo hace poco, y lo tocó este medio de comunicación, que se había ganado 300.000 millones de pesos en un negocio de 10 hectáreas. Sí. Y que eso le daba para, bueno, hacer una cantidad de regalos y de asuntos muy interesantes. El fenómeno más grande y las dos decisiones que ha tomado esta administración de manera más importante, significativa, protuberante, son el plan de ordenamiento territorial y esta redistribución de las cargas tributarias. Son las dos grandes decisiones de esta administración, coincidentemente, como dato anecdótico, tomadas en diciembre en plenas, bueno, verbenas y novenas y esto. Pero eso ya no viene al caso de discutirlo. Si tú revisas la utilidad que hay en ese solo negocio de 10 hectáreas y lo multiplicas por las 3.500 hectáreas proyectadas para la expansión del perímetro urbano de Yopal, vas a encontrar que hay un enriquecimiento enorme, fortuito, de 15 o 20 o 50 o 110 personas, como lo dijo la secretaria de Planeación, que afirma tener denunciadas ya 38 de esos proyectos de vivienda Martica, ¿y esto qué irregular. tiene que ver con Hacienda Pública nuevamente? Yo ya te digo en qué tiene No, que ver. cuando se acabe el programa me cuenta entonces. No, por Hay favor, una cifra- permítame que sí tiene que ver mucho porque es la situación Es que- de plusvalía que me imagino que va para allá. Y pues estábamos en esto y queríamos orientar también porque no es un espacio para manejo político y no es un espacio simplemente para entregar unas cuantías, sino para que el oyente sepa cuánto se ha recaudado desde que esta Sí, es que- administración, permítame, desde que esta administración llegó, qué se ha hecho, cómo se ha hecho y si en realidad la ciudadanía siente, percibe que estos recursos sí han sido invertidos como que paga deben sus, ser. sus ¿Sí? impuestos y los ve Entonces, retribuidos ese en orden, pues, calidad de usted ya vida, nos manda- en nos manda servicios otro públicos. tema, nos manda directamente ya a los gravámenes o a los impuestos. Estamos ya diciendo que para el siguiente año, la vigencia 2015, muy posiblemente se irían a manejar 100.000, 115.000 millones de pesos, que van a estar más o menos con esta misma distribución, según el secretario de Hacienda. Ahora sí, vamos, es con eso sensible
que le correspondió al ciudadano, al comerciante y al empresario terminar cancelando para que crezca este fisco del municipio. Ahora sí, permítame, consejero Leonardo, y puntualmente usted dice, tema, plusvalía, ¿qué otro gravamen? Déjame tocar dos temas y redondear el cálculo. Hay un asentamiento que se conoce acá como el 7 de agosto. En el debate que tuvimos reciente del tema sanitario y de la planta de tratamiento de aguas residuales, el director técnico de la empresa nos dio una cifra que es bien ilustrativa. 3.500 millones de pesos va a costar llevarle a esas 500 casas, 500 predios, los servicios básicos de saneamiento, el alcantarillado pluvial sanitario y el agua, a un asentamiento que debe estar por cumplir unos 10 años. Personas que vivieron en la marginalidad, que hoy están aquí pegadas al perímetro urbano, vamos a tener que pagar por la improvisación, por la especulación de alguien que incluso fue concejal, ¿no? Hay un factor común entre la realidad de esa época y la actual. Un concejal, sí, Martica tiene toda la razón. Mira, ese recurso 3.500, pero yo tiene razón, porque es que ubiquémonos en el concepto. Eso es plan parcial de la zona suroccidental, ¿cierto? Ese fue el plan parcial que fue aprobado en el gobierno anterior de la doctora Fernanda y que no dejaron los instrumentos para poder cobrar la plusvalía, porque es que en el plan parcial de la zona suroccidental se citó, pero no se dejó forma para cobrar la plusvalía. Porque esa financiación de la que habla el concejal Leonardo se debe pagar no se con la tomado una plusvalía. determinación tan severa como este plan de ordenamiento nunca en la historia de Yopal triplicar su área urbana. Claro que usted no era concejal para esa época, pero como ciudadano hay algo curioso que sí se podría preguntar y no sé, y usted no es la persona, ninguno de los dos, lamentablemente, es la persona que debería responder por qué si estando en el estatuto de rentas, ¿sí? El concepto de cobro o el gravamen de plusvalía nunca se reguló, nunca se reglamentó y en 8 años pues no se hizo nada. O sea, a ninguno de los urbanizadores piratas, a ninguno de aquellos que pidieron licencia, porque hay algo curioso que encontraba en la información para poder hacer el cobro de la plusvalía, era que primero había que pedir una licencia. O sea, son 3 condiciones, tengo entendido: pasar de uso rural nada más proyectarlo como zona de expansión urbana. Artículo es uno de los 300, hechos generadores. Ahí está artículo en el estatuto 308. Se lo leo, doctor Leonardo. 307 y 308. Se lo leo. Yo lo tengo perfectamente claro. Pero déjame terminar el cálculo. Solamente la operación matemática. 3.500 millones. Eso significa 540 millones por hectárea. Ese predio del 7 de agosto son 6.5 hectáreas. Significa 540 millones. Si tú lo multiplicas por los 3.500 hectáreas en que va a crecer Yopal en esta década, significa, Martica, la no despreciable suma de 2.1 billones de pesos que vamos a tener probablemente como herencia. Entonces el panorama devastador que ya nos presenta el secretario y para el cual se genera este instrumento del Estatuto de Rentas, francamente se va a quedar corto frente a ese fenómeno ilegal que tenemos acá en la cara de todos, de los organismos de control, que no está siendo controlado y que sería, para mí, una de las fuentes de financiación si existiera un control riguroso. Dando respuesta a eso, Martica. Si se sancionara. Yo le quiero sumar a esa interrogante algo que me mató cuando estaba organizando el material para hoy, y es que si los señores urbanizadores que terminan haciendo esta incorporación, esta proyección, y terminan con su plan maestro, solicitando la licencia, demuestran que van a ser casas de interés social, casas de interés prioritario y social. Exentos. 1, 2 y 3 quedarían exentos de pagar este quedó gravamen. Ese miquito, eso quedó ahí y eso va a ser un orangután billonario. Pero es de la ley 388 de 1997, el orangután. Ley nacional. Pero acá, ¿quiénes están haciendo esas viviendas? Esa es la pregunta. Otra vez. Entonces, ¿quiénes son los actores detrás del negocio? Porque es que yo escuchaba aquí al secretario hace unos días diciendo, pudiéramos recuperar 40.000 millones de pesos, pero ¿cómo los vamos a recuperar si la mayoría de estos ciudadanos que están haciendo estas urbanizaciones o proyectos urbanísticos dicen que es para casas de interés prioritario y social? Entonces, la pregunta directa es, ¿ese dinero se perdió? Yo espero que no mañana se haya perdido. Yo, mire, de los grandes prioridades que tengo anotado ahí en mi agenda está el ser capaz de llegar a cobrar esa plusvalía, iniciando por ese plan parcial de la zona suroccidental que ya se aprobó en la administración anterior,
¿sí? Y que efectivamente está afectando esa zona que le preocupa tanto al concejal Leonardo, que es la del 7 de agosto, ¿sí? Entre otras zonas que afecta directamente ese plan parcial. Y que no entiendo por qué la administración anterior no la reglamentó. O sea, esta administración, preocupado por exactamente el mismo problema que manifiesta aquí el doctor Leonardo, se tomó la libertad de reglamentar el tema para garantizar que los recursos con los que se van a hacer esas inversiones correspondan en parte a las fuentes de financiamiento de la plusvalía, como lo establece directamente el artículo 304 del estatuto, el cual dice 7 meses en qué se va a gastar. El secretario, cuando había 6 Pero meses. No, de plazo. otra vez. Vuelvo al tema. Artículo 300 del Estatuto de Rentas, exigibilidad y cobro de la participación por plusvalía. Dice, la participación solo le será exigible al propietario poseedor del inmueble respecto al cual se haya liquidado o inscrito en el respectivo folio la matrícula inmobiliaria, en las siguientes situaciones: cuando se realice la solicitud de licencia de urbanización o construcción, según sea el caso. No es posible tener una licencia de urbanización o construcción hasta que no se saque un plan parcial y hasta que no se proceda a intervenir esa zona. O sea que es imposible que cualquiera de las áreas del nuevo plan de ordenamiento territorial ¿por qué no nos lee los tenido hechos generadores? El segundo es... Pero es que le estoy hablando, claro, hay 3 hechos generadores. La decisión de Pasemos. proyección... Entendamos el tema. Vea, de ampliación. Déjame hablar, espera. Entendamos el tema. Hay 3 hechos generadores acá de la participación en esta materia. Uno, la incorporación del terreno de lo rural a lo urbano. ¿Sí? Sí. Ese lo genera, pero ¿cuándo se puede cobrar? Artículo 300, exigibilidad y cobro de la participación. Cuando se solicite la licencia, primer caso. ¿Cuándo puedo solicitar una licencia? Cuando tenga plan parcial y cuando el propietario se acerque a la administración y lo haga. Por eso hablábamos en el debate anterior que esto, otra vez, un desgaste político que toma la administración preveyendo que hay un gasto muy grande en ese sector, va a ser recuperado en el 2015 y en las futuras administraciones. Bueno, para aclaración ahí, el barrio 7 de agosto y circunvecinos, porque están en el mismo sector y fueron construidos, fueron enfocados con la misma metodología, usuarios, ¿cómo se llama esto? Urbanizadores piratas ilegales, en su momento llegaron, vendieron estos lotes. Pregunto, en la actualidad, ¿ya están legalizados? ¿Ellos ya tuvieron licencia de construcción, sí o no? ¿O cómo se hace una legalización sin obtener esta licencia de construcción? Sí, en estos momentos ya hay muchos barrios al interior de esa zona del plan parcial de la zona suroccidental que tienen licencia de construcción y que lastimosamente no estaban los mecanismos, porque la administración anterior no preveyó regular esos mecanismos para poder hacer el cobro. Porque hay otra característica: después de que se entregue la licencia de construcción tampoco se puede cobrar. Tengo 6 meses, hay un periodo de 6 meses para hacer el cobro. Es por eso que nos estamos preparando completamente en procedimiento para garantizar que una vez se expidan esas licencias se puedan realizar los cobros. Es por eso que se establece en la normatividad, en ese último decreto que es el 089 que se emitió, ¿sí? La forma como se debe proceder, como la administración y cada una de las áreas del interior de la administración debe proceder para garantizar ese cobro. Desde el 2012 tenemos estatuto de rentas en el municipio de Yopal. ¿Por qué se demoró tanto la administración o el secretario de Hacienda en su defecto para estructurarlo, para regularlo, se puede decirlo? Porque el permiso que da el estatuto, 6 meses de plazo. Porque el estatuto ¿pero cumplió establece con los 6 meses o año más? y medio? No, espera. Él dice, una vez salga el plan de ordenamiento territorial, tiene 6 meses. No, Así lo dice, lo invito a que leamos el estatuto, así dice la autorización. Que la audiencia coja el estatuto, lo verifique y me diga si el mentiroso soy yo o es usted, ¿sí? Dice que una vez salga el plan de ordenamiento, pues otra vez, y lo invitamos a que lea el estatuto. Plan de Bueno, vamos a ordenamiento, ¿qué revisarlo. sucede? Usted lo tiene ahí, yo no lo meses. tengo aquí a mano, pero el Mira, plazo es claro. es tanto que el considerando dice, Y pidieron 6 meses más para hacer una circular conjunta y bueno, establecer una serie de sí, directrices. claro, tal como le comentaba en una conversación que tuve antes con el concejal Leonardo, nos estamos asesorando de las diferentes administraciones a nivel nacional que han ya tenido experiencias durante varios años en el cobro de esta plusvalía. De la que más tomamos situaciones para incorporar a la reglamentación de Yopal fue la del distrito de Bogotá. En ella como tal nos manifiesta que una vez empiece el procedimiento como tal, es decir, se habilite el plan parcial y salga la primera licencia,
nos van a aparecer una cantidad de situaciones que tenemos que circularizar, como cuáles, como qué parte de las dependencias son los responsables de cada una de las partes del proceso, de los procesos de notificación, de los procesos de cobro, porque sin ellas reglamentadas se nos pueden caer los procesos de cobro de plusvalía. Por eso es que ese acuerdo como tal contempla que una vez empiece el proceso tenemos 6 meses para circularizar todo lo que quedó por fuera. Ya ¿sí? va un año. No, ese decreto, el 089, tiene 15 días, es el 11 de julio. Sí, tiene 2 meses. Entonces, permítame, porque es que las cuentas no me darían entonces. 6 meses después de que el estatuto salió aprobado por el Consejo Municipal para reglamentarlo, pero ustedes pidieron después, cumplido este término, parece ser que pidieron 6 meses más para la circularización de esta información. Pero usted me dice que son 18 meses. Sí, es lo que ha transcurrido, un poco más de año y medio. Yo quiero, si me permite, Martica, ya habló suficiente el secretario, hacerle 2 reflexiones a los ciudadanos de Yopal, partiendo de lo que tú dijiste al abrir esta discusión. Una cosa es el debate técnico, legal, donde el secretario ha sido vehemente en decir, demándennos aquí. Es claro, y él lo dijo, nosotros estamos fiscalizando más que la DIAN y estamos persiguiendo con todo el rigor para que nos paguen, y ahí está el reflejo en lo que han recaudado. Hoy llevamos más de la mitad de la proyección al mes de julio y superado lo que se recaudaba en años previos. La discusión es, cuando uno paga los impuestos, uno como ciudadano pues también exige, ¿no? Se supone que uno adquiere un derecho a vivir en una ciudad que le provea servicios públicos de calidad, que le provea seguridad, que le provea salud, educación y una serie de asuntos que se supone deben verse reflejados en el pago de los impuestos. Ese es el desequilibrio que no compartimos. Seguramente habrá un criterio de fiscalización y de cobro, pero el criterio que tienen los ciudadanos es ¿dónde está la policía cuando yo llamo? ¿Dónde está el gas cuando en el río Cravosur se nos presenta una novedad como la que acabamos de tener? O sea, usted me está pintando el siguiente panorama. Lamentablemente parece ser que el único que funcionó fue el secretario de Hacienda, porque fue el único que hizo la tarea. Que fue el Todo único parece indicar. que hay una gran con, contradicción y un con conflicto que nunca voy a entender, y es la asesoría del doctor Sergio Vidales, que es una persona muy valiosa y un profesional destacado de nuestro departamento, que estuvo tanto tiempo del lado de los comerciantes, creo que cerca de 15 años, y luego de salir y verse relevado en el cargo, pues lo que entra es a estructurar esta propuesta de cobro y a montarnos esa DIAN chiquita ahí en la alcaldía. Le pasó lo mismo que le pasó a John Kennedy cuando era senador. Miraba por todo, cuando llegó a la presidencia cambió, mijo. Nos deja la herencia del doctor López. Yo quiero pedirte, es Martica. que yo quiero que me aclare algo. Van 18 meses para la reglamentación de este estatuto de rentas, y yo quiero saber durante esos 18 meses, por ejemplo, no es su competencia, porque ahí sí la parte que a usted le interesa, le incumbe, y para lo que lo contrataron exactamente fue ver cómo aplicaba el estatuto de rentas y cómo se acrecentan estos recursos en el municipio. Pero en ese orden, ¿cuánta plática se perdió? ¿Cuánto dinero se perdió en estos 18 meses donde por no estar reglamentado, por no estar circularizado esta información y por no tener todos estos argumentos ya en óptimas condiciones, pues lamentablemente las licencias de construcción que se generaron, que se entregaron, y amén de otras cosas, pues se dejó de captar esos recursos? Martica, te lo respondo de una vez, no se perdió un peso. Ah, perfecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no se perdió? Porque es que no se puede cobrar. Se empieza a cobrar cuando se establezca una licencia. Para establecer una licencia faltan unos instrumentos del plan de ordenamiento que todavía no reglamenta el municipio, como el plan parcial. Una vez se tenga plan parcial, ahí sí todos los propietarios de esas tierras pueden acercarse a pedir su licencia de urbanismo. Y en ese momento es que procede el cobro y el pago de la plusvalía. Pero quiero hacer un paréntesis para otra vez referirme al tema anterior en el cual me tildaron de mentiroso. Artículo 308 del Estatuto de Rentas, autorización al alcalde para reglamentar este capítulo, que es el de plusvalía. Facúltese al alcalde para que entre los 6 meses siguientes a la expedición del plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Entonces otra vez, voy a la norma y soy claro, el mentiroso no soy yo. Y lo invito a que invoquemos la norma, trabajemos con datos claros y le decimos la verdad a la comunidad. Desde lo técnico, voy a referirme al aspecto anterior también que se refirió el concejal sobre el personal de la Secretaría de Hacienda. La verdad es que esta administración es la peor de Colombia. Cuando tenemos, me deja hablar, concejal, cuando tenemos una administración como la anterior,
en la cual pagaba el impuesto la persona que quisiera pagarlo, que quisiera llegar a la administración. Y teníamos 4 funcionarios nada más que se daban la tarea de cobrar y trabajaban mañana, tarde y noche cobrando el tema, ¿sí? Tuvimos unos recaudos muy bajos, como lo dicen los resultados financieros y económicos del municipio los años anteriores en materia de industria y comercio, ¿sí? La hacienda pública en materia de tributos, en materia de recaudos, es el departamento de ventas de una empresa, ¿sí? Si yo no tengo fuerza de ventas, no tengo ingresos. Es así de sencillo, ¿sí? Si yo no organizo mi fuerza de ventas, no puedo vender. Ese problema ¿sí? ya estaba Por lo identificado tanto, y había podido los 120 solucionarse funcionarios que tenemos en estos momentos trabajando en la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Más de 60 de ellos, ¿sí? Más de 65 de ellos se dedican a fiscalizar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa garantizar que 2 grupos de contribuyentes, 1, los que nos debieron pagar y no nos pagaron, y 2, los que nos debieron pagar pero nos pagaron mucho menos de lo que nos tenían que pagar, le cumplan a la administración, ¿sí? Entonces, ¿a qué estamos dedicados? Y es la gran meta que va a tener el siguiente gobierno, ¿sí? Estos recursos, esos cambios sustanciales, esos cambios a raíz de los que se hizo el estatuto fuerte, el estatuto de rentas, que se los menciona aquí directamente, agentes retenedores, agentes autorretenedores, ¿sí? Facultad para acortar procesos en primera y en segunda instancia de 1 año a 6 meses, ¿sí? Esas herramientas que generamos a través de notificación, a través de correos, ¿sí? Esas grandes facultades que nos dieron para agilizar los procesos, como la generación de información exógena en el municipio de Yopal, ¿sí? Son lo que está contribuyendo a que tengamos información de primera mano con la cual le podemos decir a un contribuyente, como hemos cogido a muchísimos contribuyentes, sobre todo los de afuera, ¿sí? Señor, ojo, esos recursos que usted recibió de la empresa petrolera por el contrato de exploración aquí en el municipio, que usted vino desde Bogotá al pozo, ubicado en Yopal, lo desarrolló y se fue y no los pagó acá, de pronto los pagó en Bogotá, se los debe a Yopal. Y a través de eso es que hemos recuperado muchísima parte, yo estaría hablando de más del 60 o 70% del recaudo, de lo que hoy incrementa los recursos. De los 8.000, 9.000 contribuyentes que podamos tener de industria y comercio, 1.000 de ellos, que son nuestro grupo de referencia, 1.000 de ellos nos generan más del 85% de nuestros ingresos, ¿sí? ¿A cuáles son los que fundamentalmente fiscalizamos nosotros en industria y comercio? A esos 1.000, ¿sí? A esos 1.000 que son los que nos generan ese 85% de la plata, ¿sí? A los demás no nos quedan tiempo de fiscalizarlos, no tenemos las herramientas. En predial es otro tema, porque en predial, ¿sí?, la responsabilidad de la liquidación es de la administración, o sea, la administración es la que sabe cuánto le deben, ¿sí? Y en esa materia sí nos hemos dedicado a notificar a todas las personas que deben 4 o 5 años, decirles, mire, señor, usted debe en predial. Y viene actualización catastral, o sea que preparémonos para un ajuste. Porque esta administración... El término se vence ya está vencido. No, sí, el término se vence, pero la administración toma la decisión de acatarla o no, nosotros no la vamos a tomar. Nosotros no vamos a actualizar catastro, ¿sí? Ahí dice la norma que si no lo actualizamos, entonces lo que nos quedan son incrementos por IPC. Nosotros no nos vamos a dar esa tarea, ¿sí? Pero sí tenemos claridad en muchos temas, sí. Sobre todo. Venga, permítame, secretario de Hacienda del municipio de Yopal, hay una cuestión, porque es que con toda la información que usted nos entrega, pues usted hizo lo que tiene que hacer. Usted es un secretario que cumplió con organizar el estatuto de rentas, aplicarlo, ejecutarlo, y le va a entregar al municipio de Yopal el 2014 61.000 millones de pesos. Ya nos ha explicado cuánto se va para acciones judiciales, cuánto se va para obligaciones, y que la inversión queda al 35%, pero es que hablando de esa inversión, por ejemplo, esos 9.000 millones de pesos que fueron invertidos en la planta modular y en otras situaciones, o sea, ¿cómo se siente usted como funcionario, que yo creo y considero que la administración decidirá si es el mejor o no, pero que ha cumplido con su tarea, cuando la ciudadanía no percibe esto, la ciudadanía no percibe que en realidad el trabajo y el esfuerzo que usted ha hecho
se vea reflejado. Mire, Martica, para responder eso yo sé directamente... que el espacio es oficial, pero es que me acaban de decir mentiroso aquí al aire con miles de personas escuchando y yo creo que tengo el derecho a defenderme. Para responder eso, Martica, yo creo que más que la labor de una secretaría es la labor de una administración. Y esa situación que tú manifiestas o reflejas al interior del secretario de Hacienda es la misma que se refleja al interior de la administración municipal. Y es que vivimos con un fantasma muy grande que nos tocó asumir, una carga que viene desde antes de esta administración, derivada principalmente del problema del agua, a la cual no se le ha podido dar respuesta, y esto genera impotencia directamente. Es el sentir de toda la administración, es el sentir de no poder llevar a cabo una serie de... No. Es impotencia, nosotros seguimos trabajando, es impotencia de ver que tenemos una empresa de acueductos que nos fue arrebatada, que fue intervenida por el gobierno nacional, ¿sí? Que tiene en estos momentos andando las mismas 3 soluciones que se entregaron hace 16 meses, ¿sí? Que tiene no las nada. mismas... Sí, exactamente. Esa es la impotencia, es ver que lastimosamente, por más que se le invierta, por más de que la administración diga recorto mis programas sociales y dedico 9.000 millones de pesos a esta inversión, ¿sí? Hoy por hoy no se ve con un panorama claramente definido a mediano plazo. Es la impotencia, ¿sí? De ver cómo esa labor que adelantamos con la planta modular, porque así tenga las críticas que tenga encima, ¿sí? El agua que le suministra hoy a Yopal, esos 250.000 litros que están llegando a Yopal diariamente, ¿sí? Provienen de allá, provienen de esa planta modular, de esa solución que se dejó como tal, ¿sí? Que tenemos un problema. Es el sentir que ustedes tienen como administración, esa clara impotencia, pues por no solucionar el problema del agua. Permítame, ya para terminar, concejal Leonardo, ¿qué es lo que usted considera que no ha dicho mentiras? Y ya para despedirnos, pues... No, yo pregunto quién dijo mentiras. Revisen los 10 puntos a los que se comprometió el alcalde: no privatizar ningún negocio, no hacer concesiones, ya tiene concesionado, el Yopal está en este momento en venta, más o menos. Y revisemos, y le pregunto al secretario de una vez, ¿qué opina de la piratería? ¿Qué opina de los loteos ilegales? ¿Qué opina de esos ofrecimientos? ¿Y cómo va a hacer a usted para establecer el valor de esas tierras que se están transando desde hace años? Que el mismo coronel de la policía denunció en el año 2010, 2011, la captación de 80.000 millones de pesos solamente en la campaña para los actuales consejos, asamblea, alcaldías. Aquí en Yopal, Casanare, el comandante en jefe de la estación de policía de Yopal firmó esa denuncia. ¿Y cómo hacemos para establecer? Yo le doy el caso nada más de esas 20 hectáreas que yo sé que no entran dentro del cobro porque ya están blindadas por tratarse de un proyecto de vivienda de interés social, pero que lo que nos dicen es que se vendieron de 60 millones, pasaron a un valor de 350 millones. Entonces, nada más aplíquele el mayor valor a esas 20 hectáreas, Martica, y llega a unas cifras que cómo le va a hacer seguimiento el secretario de Hacienda, no el doctor López, sino los siguientes, al enriquecimiento. Cuando ya vayan a pedir la licencia, eso ya está formalizado, eso ya está transado. Y lo que vamos a tener es unos 20 o 30 nuevos multimillonarios en Yopal, probablemente jeques políticos apropiados de la administración, y haciéndonos este tipo de gobierno que no resuelve nada. Valoren ustedes en su casa quién es el que dice mentiras. Bueno, mire, el razonamiento ahí es falso. Martica, espera, el razonamiento es falso. Doctor Carlos Alberto, le agradezco al concejal Leonardo Puentes por estar aquí a calzón quitado con un tema más, y de paso también lo invito porque se seguirá tratando este tema, se seguirá debatiendo la situación de los impuestos y gravámenes en el municipio de Yopal, de qué es lo que sucede, para dónde se van estos recursos. Ahora sí, por favor, secretario. El razonamiento es falso en el siguiente sentido. ¿Qué voy a hacer desde Hacienda Pública? Lo que está claro, lo que se está mostrando aquí, estoy reglamentando para facilitar el cobro. Es lo que puedo hacer, dejar claramente establecidas todas las normas, como usted lo dijo, para que no sea yo, sino que sean los futuros secretarios de Hacienda del municipio que tengan en desarrollo de este plan de ordenamiento los siguientes 14 años. A resolver ese nudo que nos tengan, tengan la herramienta para poder cobrarlo, porque es que es la fuente de financiamiento del POD. Tengan esa herramienta. Tuvimos los pantalones de dejar reglamentado el tema
para que se realicen los cobros, ¿sí? Eso lo podemos decir que hacemos desde la Secretaría de Hacienda. Con respecto al problema de 20 hectáreas de Don Hábitat que usted manifiesta, el tributo, sí, efectivamente, la ley dice, son exentos de plusvalía. Lo que no quedan exentos son de otro tipo de cobros, como la ganancia ocasional, ¿sí? O sea, pero la y el ganancia tema ocasional se le paga a la nación. A la nación. Años atrás. Es a la va nación. A establecer la diferencia de los valores de una hectárea que valía 30 y de repente es que vale la ganancia, 500? Es que la ganancia ocasional no se mire por la diferencia del valor, sino por su declaración de renta. Sí, entonces, tenga esto claro, cuando usted hace un negocio con la nación, usted no puede hacer como hacen los negocios por fuera tranquilamente, y es por decir algo, si una persona tiene un establecimiento de comercio en el que debería decir que vende 3 o 4 o 5 millones de pesos y va y dice que vende 50,000 pesos diarios, ¿sí? Con la nación, cuando usted le vende un terreno a la nación, si usted dice que son 350 millones, lo que le quedan reportados son 350 millones de pesos, ¿sí? O sea, usted no puede decir hágame la escritura por menor valor, eso no procede con la nación. Por lo tanto, puede hacer que por plusvalía el municipio, el municipio en ese negocio del predio no tiene el recurso, pero la nación sí tiene en la declaración el cobro. Y los invito para el próximo A Calzón Quitado para seguir con este debate del estatuto de rentas del municipio de Yopal, de los recursos captados, de cómo se está dando esta inversión, y más aún cuando el municipio de Yopal, pues por el número de su población y de igual manera por la captación de recursos puede estar pasando a categoría 1 y puede estar asumiendo una cantidad de responsabilidades en las diferentes áreas. Ya la tenemos en educación, ahora pasaríamos a salud, pasaríamos a otros estamentos y no sabemos cómo se va a manejar, no sabemos qué va a pasar, y con los dineros que quedan por ahí pendientes, porque sencillamente al parecer pues en este momento no hay la suficiente, no hay dientes jurídicamente, no hay plata que alcance. Jurídicamente no hay dientes para recuperarlos. Pues por ahora le damos las gracias a Leonardo Puentes. Gracias, Martica, nuevamente al secretario por invitarme a este espacio, pues es oficial, pero bueno, aquí sí. Y se le ha espacio dado la oportunidad. Sí, señora, muchas gracias. O sea que, bueno, entonces en ese caso hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo que ha venido dando la administración, porque ustedes parece que están acompañaditos en diferentes medios de comunicación hablando del mismo tema. Entonces ahí va como de la mano. Martica, es precisamente, es que el tema de la administración no es escondernos a estos debates, es darlos, sí, es promoverlos, por eso lo invité directamente. Pero eso no fue lo que ocurrió el lunes con el IDURIA, ese tema hay que dedicarle estamos un promoviendo, tiempito. ¿no? Estamos abriendo los espacios para que lo discutamos, pero con la verdad. Sí, con argumentos técnicos claramente establecidos. ¿Sí? Señores oyentes, ustedes escuchan, allá sacan información, por favor revisen el estatuto de renta, sean juiciosos, miren qué ha pasado con cada uno de estos gravámenes y sacan sus propias conclusiones. Son las 11 de la mañana, 32 minutos. En segundos regresamos aquí, a Calzón Quitado, en Violeta Estéreo.